they're unmuted right now, yeah. They're unmuted, but I don't hear them. Unless you want me to hook it up directly to the camera. So it's getting it from here. Sin nombre es vida, Muy buenos días, hermanos, a los que nos están viendo desde casa, sobre Facebook. Compartan esto para que podamos compartir más la palabra del Señor. Es una gran bendición poder compartir este momento, aunque sea virtual. Si me pueden acompañar en este momento en una oración. Vamos a orar por estos tiempos, por aquellos que están enfermos y por todo esto que estamos pasando por el momento. Señor, gracias por este día que nos has bendecido, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor, porque nos has protegido, Señor. Y porque aunque ahorita estos momentos no estén muy ciertos, Señor, aunque temamos, Señor, tú siempre nos proteges, Señor. Tú siempre estás ahí con nosotros, Señor, y tú vas a proveer, Señor. Provees a todos los que están necesitados, Señor. Señor, que siempre vengamos ante ti, Señor, y te demos todos nuestros problemas, todas nuestras ansiedades, Señor, porque tú nos darás la calma, Señor. Señor, te quiero pedir en este momento por aquellas personas que todavía se están arriesgando al ir al trabajo, Señor. Señor, porque ellos tienen que salir de su casa, Señor, y no nada más se arriesgan por sí mismos, Señor, pero es un arriesgo a su familia, Señor. Te doy gracias por esas personas, por todos los que se están arriesgando por los hospitales, Señor, por los doctores, por los enfermeros, Señor, por todos los que salen, Señor, al trabajo, Señor, que tienen contacto físico con otras personas a diario, Señor, que tú los protejas, Señor, y que ellos siempre te den gracias a ti, Señor. Señor, en este momento también te pedimos por unas personas en especial, Señor, por Marisela Camacho, por Laura Patlán, por la familia Sánchez, por la señora Esperanza Ramírez y por Carmen Juárez y su familia, Señor. Señor, tú conoces sus situaciones en este momento, tú conoces si están pasando por algo, Señor. Y te pedimos por estas personas ahorita, Señor, y por cualquier otra persona, Señor, que necesite de ti, que no tenga comida, Señor, que esté pasando por situaciones financieras en estos momentos, Señor, por cualquier enfermedad, Señor, te pedimos y te las ponemos en tus manos, Señor, porque tú eres el gran doctor, el doctor de doctores, Señor, el Rey de Reyes, Señor. Tú eres al que siempre hace la última decisión, Señor. Señor, te damos gracias por todo esto, Señor. Que nos bendigas en este día, Señor. Bendiga a todas las familias, Señor. Y por esta palabra, Señor, que se va a ser compartida hoy, Señor. Gracias te pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y donde estás en la comodidad de tu casa, únete a nosotros y exalta al Señor. Ayúdanos. Padre, en este momento levantamos un aleluya y creemos en tu fortaleza, creemos en tu persona, que tú estás en control de nuestras vidas, que tú eres Rey, lo declaramos. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya hasta que no hay duda en mí. Levanto un aleluya, mi alma me lo dice.
peleará por mí. El cielo peleará por mí. Voy a cantar. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Vamos a declarar, levanta un aleluya. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya De la oscuridad hoy. de la oscuridad hoy. Levanto un aleluya aún sin saber el porvenir. Levanta un aleluya. Levanto un aleluya. Temor, pierdes control de mí. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Porque tú estás vivo, Dios. Cantamos a ti esta mañana, Dios. Cantaré más fuerte. Cantaré más fuerte, Cantaré más fuerte. cantaré más fuerte, Vamos a declarar. Cantaré más fuerte. cantaré más fuerte, Cantaré más fuerte. cantaré más fuerte. Cantaré más fuerte. Con el enemigo frente a mí, Cantaré más fuerte. hasta que no hay duda en mí. Cantaré más fuerte. Mi alma melodía es, Cantaré más fuerte. Una vez más. el cielo peleará por mí. Cantaré más fuerte. Con el enemigo frente a mí, Cantaré más fuerte. hasta que no hay duda en mí. Cantaré más fuerte. Mi arma melodía es, Cantaré más fuerte. el cielo peleará por mí. Cantaré más fuerte. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencido, el Rey vivo está. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Declaramos, Dios, tú eres Rey. Exaltamos, Rey, tú eres Dios.
Señor, declaramos que más que música, más que canciones, Dios, nuestros corazones los traemos delante de ti, Jesús. Declaramos que tú eres Rey, Señor, y te permaneces y vives por los siglos de los siglos. Que no hay otro como tú, Señor. Nuestra confianza está en aquel que resucitó y venció la muerte, en aquel que vive y permanece por los siglos de los siglos. Por sus llagas sano soy, por su cruz soy libre soy, por su sangre limpio soy, la victoria Él nos dio. Las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Has ganado la batalla, Cristo todo lo venció. Aleluya, la victoria está en ti. Aleluya, la has ganado para mí, la muerte vencida está. Resucitaste, sentado en majestad, eres eterno Dios. Por sus llagas Sano soy, por su cruz soy libre soy, por su sangre, por su sangre limpio soy, la victoria. la victoria Él nos dio. Las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Has ganado la batalla, Has ganado la batalla, Cristo todo lo venció. cántalo. Aleluya, la victoria está en ti. Aleluya, la has ganado para mí, la muerte vencida está. Resucitaste, Rey, sentado en majestad, eres eterno Dios. Eres eterno Dios, eterno Señor. Resucitado, Él vivo está, Él ha ganado, reinando está. Resucitado, Él vivo está, Él ha ganado, reinando está. Resucitado, Él vivo está, Él ha ganado, reinando está. Vamos a levantar tu voz y declara. Resucitado.
La victoria está en ti. Aleluya. La has ganado para mí. La muerte vencida está. Resucitaste, Rey, sentado en majestad. Eres eterno, Dios. Aleluya. La victoria está en ti. Ganado para mí, la muerte vencida está. Resucitaste, Rey, sentado en majestad. Eres eterno, Dios. Vencida está. Resucitaste, Rey, sentado en majestad. Eres eterno. Eres eterno. Vamos a declarar una última vez. La muerte vencida está. Resucitaste, Rey, Jesús, sentado en majestad. Eres eterno, Dios. Eres eterno, Dios, eterno, Señor. Y resucitaste y venciste la muerte. Padre, está en ti, Señor, porque la victoria está en ti, mi Dios, porque tenemos victoria sobre la muerte, Padre, tenemos victoria sobre el dolor. Te damos. Porque Él ha resucitado, por eso podemos seguir adelante. Nuestra oración sigue siendo que Dios provea lo que es necesario para que tú y tu familia estén bien en este día. Gracias por el apoyo, gracias por las oraciones que hacemos los unos por los otros. Mi familia y yo estamos muy bien. Gracias a los equipos que nos han ayudado y que nos siguen apoyando para seguir haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Juntos estamos aprendiendo. Este es un tiempo de descubrir y de aprender, pero también es un tiempo de venir a la palabra de Dios. Quiero que en este momento ahí en tu casa tomes una Biblia, tomes con qué anotar, ¿verdad? Para juntos poder aprender. Y antes de comenzar, solo quiero decirle a mi hermana Marisela, feliz cumpleaños. Hoy es su cumpleaños en casa. Que la pases muy bien, mija. Y todos aquellos que están celebrando tal vez algo y que no pueden reunirse con su familia, guarden la fiesta y el pastel para otro día, pero pueden celebrar la vida. Nadie puede dar lo que no tiene. Hoy nosotros vamos a tratar de aprender a través de la palabra de Dios lo que la palabra nos enseña sobre la consolación. La gente necesita dinero, la gente necesita alimento, la gente necesita un trabajo, la gente necesita salud, pero sobre todo el día de hoy necesita consuelo. Necesita consuelo. Para mí la interpretación de la vida a veces está dentro de una realidad que pareciera que tiene dos realidades en una. Es una doble realidad. ¿Cómo puedo decirte esto? ¿Cómo puedo explicártelo? Bueno, la realidad es que en un mismo día, en una misma circunstancia, una sola persona puede experimentar aflicción y consuelo. Puede experimentar dolor y gozo. Puede experimentar tristeza y paz. Un ejemplo: en el nacimiento de un bebé, una mujer experimenta dolor
y experimenta gozo. Y en algunos casos, cuando una persona pierde un ser querido, experimenta tristeza, pero también paz. La vida está llena de estas doble realidades que se confrontan y a veces pareciera inexplicable, pero existen. La historia de la iglesia de Jesucristo en las páginas de la Biblia nos muestra esta doble realidad, este contraste entre el sufrimiento y el gozo. En las palabras de nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 4, dice esto: bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. La palabra bienaventurado se puede traducir felices, y podríamos leerlo: felices los que lloran. Y nos cuesta trabajo entender cómo es posible que puede ser feliz el que llora. Bueno, en realidad no eres feliz porque lloras, sino porque eres consolado. El llanto no nos hace simplemente sentirnos mejor, hacernos feliz, sino el consolamiento es lo que puede hacer la diferencia. El apóstol Pablo, hablando de su experiencia personal y de la vida de la iglesia, en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 8 dice de esta manera: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Este es un momento de dificultad, es un momento de retos, pero también es un momento de oportunidades, de cantidad de cosas que podemos aprender a confiar, aprender a entender la voluntad de Dios en nuestra vida en otro nivel. En 2 de Corintios capítulo 1 versículo 3 al 11 vamos a leer una parte de la escritura que creo el día de hoy nos puede ayudar a encontrar esa consolación que todos necesitamos. Primeramente voy a leer versículo 3 al 7. Sigue conmigo. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de toda consolación. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuando más sufrimos por Cristo, tanto más Dios colmará de consuelo por medio de Cristo. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y salvación de ustedes. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Tenemos plena confianza de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Amo la palabra de Dios. La palabra de Dios está llena de una esperanza que es más poderosa que una circunstancia. Amo la palabra de Dios porque no importando lo que nos esté pasando, la palabra de Dios sigue siendo eficaz. La palabra de Dios sigue siendo vida y fuerza. Al mirar deteniéndonos un poco cómo comienza el apóstol Pablo, en el versículo 3 el apóstol Pablo nos habla de lo más importante de lo que él quiere decir en este relato. Nos habla de que la fuente del verdadero consuelo es Dios. No es la solución a nuestros problemas, no es el que yo pueda solucionar o cambiar algo. La fuente del verdadero consuelo es Dios. El versículo 4 dice de esta manera: Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles, escucha esto, el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Las personas no necesitan nuestro consejo de motivación, échale ganas, sigue adelante. Eso no es suficiente. La gente necesita el consuelo de Dios. Y si tú no has recibido el consuelo de Dios, no puedes ofrecerlo. Quiero que leas lo que está diciendo aquí. Dios nos consuela. En algunas ocasiones Dios no cancela las situaciones. Puede ser que tú tenías una crisis, tú ya estabas viviendo un momento difícil antes de esto.
Y hoy las cosas son más difíciles. Y tal vez estás desesperado porque quisieras que esto cambie. Y yo no podría asegurarte y decirte que en una forma mágica esto puede desaparecer, pero sí puedo decirte que en una forma poderosa el consuelo de Dios puede venir a tu vida. Puede ayudarte a caminar en medio de tu tormenta. Él es la fuente, es el consuelo que los demás necesitan. Qué bueno que nos podemos alentar, nos podemos echar porras, sentarnos, juntarnos o hablarnos para decirnos: estoy contigo. Pero no alcanza. Esta es la realidad. El mundo, la familia, la iglesia necesita reconocer que Dios es la fuente verdadera de nuestro consuelo. Él es el único que puede hacerlo. No podemos decirle a nuestros hijos: no te preocupes, yo voy a estar contigo. Sí podemos decirlo, pero tienes que entenderlo, que tus hijos van a necesitar de Dios. Un día no podremos estar con ellos. Dios nos consuela para que nosotros podamos ser instrumentos de consuelos a otro. Dios nos consuela con un consuelo que no es explicable, que no viene de recursos humanos. El consuelo de Dios es el único que nos puede ayudar el día de hoy. Porque tal vez nunca vas a tener más economía, no vas a tener un mejor trabajo. Tal vez las cosas que vienen van a ser totalmente diferentes y mucho más difíciles. Pero el consuelo de Dios está disponible hoy y estará ahí mañana. Pablo se encuentra en un nivel de alto entendimiento, podría decir yo, de lo que es el consuelo de Dios. A muchas personas les cuesta llegar a ese entendimiento del consuelo de Dios. La única manera que yo creo que Pablo pudo llegar a ese entendimiento es por el nivel de sufrimiento que él tuvo que vivir. ¿Sabes esto? Nadie, absolutamente nadie, entiende el consolamiento si no ha sufrido. Es el sufrimiento el lugar donde se aprende. Pero no solo se aprende a sufrir, sino que aprendes a entender que Dios te puede consolar. Es ahí donde podemos ser agradecidos. Es ahí donde podemos decirle a los demás: estuve donde tú estás. No tengo las fuerzas ni las palabras para ayudarte, pero tengo un mensaje. En ese lugar donde yo estuve, clamé a Dios y Dios tuvo misericordia de mí y me ha ayudado a caminar. Versículos 5 al 7 nos enseña esta situación. Dice el versículo 5: pues cuanto más sufrimos por Cristo, más sufrimiento, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. ¿Y qué quiere decir esto? Que de alguna manera Dios quiere que todos suframos. No, el sufrimiento ya es parte de la vida. Pero el sufrimiento en Cristo no es un sufrimiento simplemente por sufrir. Es un sufrimiento diferente. Es un sufrimiento por una causa. Y en esa causa dice Dios que no hay sufrimiento, no importa cuánto sea, qué tan largo, qué tan grande, qué tan fuerte sea, el consolamiento de Dios es más grande. Eso es lo que dice la Escritura. Versículo 6 dice: aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para consuelo y salvación de ustedes. Esta palabra de salvación no se refiere a la salvación de ser pecador, ser perdonado. Más bien se refiere a la salud espiritual de una iglesia. Y el apóstol Pablo está usando el sufrimiento como el filtro perfecto para purificación de la iglesia, para su salud espiritual. Muchos cristianos, muchas iglesias el día de hoy entendemos que habíamos tomado el evangelio en una forma superficial, que la iglesia era una opción, no era un compromiso, que predicar el evangelio era simplemente algo para alguien más y no para nosotros hacerlo. Hoy Dios quiere purificar nuestro entendimiento, nuestro corazón, a través de esta circunstancia, para llevar a la iglesia a un mejor lugar. Con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. La palabra importante no es el sufrimiento, la palabra importante dice: la consolación te dará la fortaleza. La consolación te va a dar una fortaleza que no viene porque las circunstancias cambiaron, que no aparece porque ahora tú ya estás en otra economía o tal vez salud y el virus ha desaparecido.
No, es que hemos aprendido a ser fortalecidos, porque esta práctica de aprender a ser fortalecidos por Dios es necesaria en todos los caminos. Versículo 7 dice de esta manera: tenemos la plena confianza, dice el apóstol, de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Como pastor, me encuentro limitado en qué poder hacer por aquellos que están en situaciones difíciles. Y a veces considero que la oración no pareciera suficiente. Pero entiendo que la oración debe de ser dentro del contexto de presentarme débil, frágil, sin respuestas, para poder comunicar: Dios me ha consolado, Dios me ha fortalecido. Esta es mi historia. Como ser humano tengo limitaciones, y después que llego a mis limitaciones, mi fe me levanta. Ese es mi testimonio. La experiencia y la convicción del apóstol Pablo es que el sufrimiento por la causa de Cristo no es sufrimiento solo por sufrir. Hay tres cosas que yo quiero que podamos entender de lo que acabo de leer. La primera: ningún sufrimiento, por mucho o grande que sea, es más grande que el consuelo que viene de parte de Dios. Apúntalo, recuérdalo, créelo. Segunda cosa: aun cuando no entendemos muchas de las cosas, porque estamos abrumados por la prueba y por el dolor, debemos de recordar que Dios puede usar nuestro sufrimiento para consolar y salvar a otros, incluso tu familia, la vida de tus hijos, y tal vez no para este día, sino para los días venideros. El dolor es lo que purifica nuestro entendimiento. Creo que nosotros podríamos dar testimonio de que fue a través del sufrimiento que llegamos a un mejor entendimiento. Pareciera que ese es el camino que nos ha enseñado lo mejor de la vida. Hoy no es la excepción. Hoy tenemos que ser purificados para un mejor entendimiento de quién es Dios, de qué se trata el evangelio, de qué se trata ser iglesia, qué es lo que significa ser familia en estos tiempos y mucho más. La tercera cosa que quiero apuntar sobre lo que acabamos de leer es que el sufrimiento pasado, porque este sufrimiento un día será pasado, el sufrimiento pasado es la plataforma para consolar a otros en su sufrimiento presente. El mejor ejemplo que yo te puedo dar es que hace más de 12 años yo tuve un sufrimiento que pareciera que no lo iba a soportar. El sufrimiento de perder a mi madre, de la manera en que sucedió y simplemente porque era muy difícil para mí tratar de vivir aquel momento. Hace más de 12 años que Dios me ha venido consolando, y Dios ha usado mi dolor como la plataforma, como el ungüento perfecto para ayudar a otros en su sufrimiento. Y Dios puede usar a cada uno de nosotros. Si estás angustiado, si es difícil lo que estás viviendo, pero no pierdas la esperanza. Recuerda que Dios puede usar esto para algo que no imaginas, que tal vez no lo entiendes, pero por la fe lo recibes y por la fe quieres hacerlo. Del versículo 8 al 11 el apóstol Pablo nos da un reporte personal. Nos ha hablado en una forma general como una enseñanza bíblica, pero la enseñanza del evangelio no es solamente conceptos, principios que aprendemos y memorizamos. No, esta es una experiencia de todos los días. Cuando nosotros hablamos y decimos que la palabra es viva y eficaz, estamos hablando de la realidad de la vida, de la realidad de la tristeza, del sufrimiento, y cómo entra la palabra de Dios, cómo viene la palabra de Dios a esa realidad y se convierte en algo tan vivo como nuestro dolor, que removiendo nuestro dolor y dándonos una perspectiva diferente. Versículo 8 al 11 dice de esta manera: amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Y yo creo que sí hay que hablar de las cosas buenas, y hay que hablarlas siempre, pero también es necesario que nuestros hijos entiendan que la vida no es color de rosa. Que nuestros hijos entiendan que un día ellos tendrán que tomar decisiones difíciles. Y la mejor manera de hacerlo es cuando nosotros hemos tomado decisiones
y estamos informando de los tiempos difíciles. No para hacer un sermón y acusar a nuestros hijos de que nuestra vida fue más difícil que la de ellos, no, sino una lección que podemos transferir. Dice el apóstol: fuimos oprimidos y agobiados más allá. Si no le alcanzó la mente, el entendimiento, era más allá de nuestra capacidad, dice él, de aguantar, y hasta pensamos que no saldríamos con vida. Pero muchos de nosotros, si no tenemos cuidado, podemos dejar que estas noticias y la acumulación de las circunstancias que tú estás viviendo puedan dictar sobre tu vida que ya nunca vas a poder hacer, que ya nunca vas a poder ser, que ya nunca vas a poder vivir. Puede ser que llegues ahí. Lo único que te quiero decir: has llegado a la realidad de tu humanidad, has llegado al límite de tu capacidad. Pero si eres una persona de fe, todavía la vida puede continuar. Las noticias buenas del Evangelio siempre incluyen el dolor del pecado, porque el Evangelio no puede aplicarse donde no ha existido el pecado, y el pecado siempre ha causado dolor. Cuando miramos la muerte, mejor dicho, la resurrección, las buenas noticias del Evangelio, la resurrección de Cristo, no te olvides que esto incluye el dolor de la cruz. Las mejores noticias del mundo hablan de un dolor y un sufrimiento que tú y yo tal vez no podríamos haber soportado: la muerte de Jesús en la cruz. El apóstol Pablo hace este reporte de su sufrimiento, el nivel de su agonía como hombre. Y quiero decirte, sigue siendo un hombre de fe. Él sigue siendo un hombre lleno del Espíritu Santo, pero al fin de todo también es un hombre. Es un hombre que su capacidad humana no le aguantó, no le fue suficiente para caminar. Pero él entendió que no se trataba de su esfuerzo solamente, se trataba de aprender algo. Versículo 9. Eso es lo que él aprendió, dice: de hecho esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar, la palabra importante, solo en Dios. Qué tremenda lección, dice el apóstol. Mira, y nosotros no podemos seguir confiando en nosotros mismos y a veces confiar en Dios, como lo hemos hecho por muchos años tal vez. No podemos. Esta situación nos va a enseñar y nos va a decir: tienes que dejar de confiar en ti mismo. Tu familia no puede depender de ti, de tu trabajo, de tu carrera, de tu negocio. Tu familia no puede ser protegida por ti. Tú tienes que entender, yo tengo que entender que debo de aprender a dejar de confiar en mí para poder aprender a solo confiar en Dios. Creo que muchos de nosotros nos encontramos en el laberinto de opciones. A veces confiamos en Dios, pero a veces no. Hemos aprendido a hacer una combinación de esfuerzo más fe. Y hoy tu esfuerzo no alcanzó, el mío no alcanza, pero mi fe en Dios sigue siendo suficiente. Dice el apóstol: aprendimos a confiar solo en Dios. ¿Por qué solo en Dios? Porque Él es el que resucita a los muertos. Compárate con confiar en todo lo que tienes y pregúntale a tus ahorros, pregúntale a tus esfuerzos, pregúntale a tu carrera, a tu negocio: ¿con qué puedo resucitar un muerto? Solo Dios puede hacerlo. Y Él es el que puede resucitar la esperanza, puede resucitar la fuerza. Después de esta crisis necesitamos esa resurrección. Necesitamos ser resucitados. Versículo 10 dice: efectivamente Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. ¿Qué experiencia? Estabas en una circunstancia, se acabaron tus límites, no entendías más, no podías seguir adelante. Dios viene en tu socorro, te saca del fango del cenagoso y te pone un cántico nuevo, y ahora comienzas a caminar porque te ha puesto en tierra firme. Y comienzas a mirar que el camino no es recto, el camino no es perfecto, el camino tendrá de nuevo los mismos retos de la vida. Y por ello necesitas entrar a esos nuevos retos con una actitud diferente y decirle a tus retos, al futuro que viene delante de ti: Dios ha estado conmigo, Él me ha ayudado. Puedo mirar hacia atrás y lo único que puedo ver es la fidelidad de Dios como la única y suficiente garantía para enfrentar mi futuro incierto. Necesito mirar a ese Dios que es fiel,
que tiene autoridad y poder para hacer las cosas que me ha comprobado en el pasado, es la misma garantía por la cual yo puedo confiar que Él estará conmigo, con mi familia, con mis hijos, por los años, generaciones por venir. Dios es mi confianza absoluta. Versículo 11 dice: y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Hoy, qué bueno que podemos tener estas cadenas de oración. Nos estamos ayudando. Mira, cuando estamos orando, la gente dice: estamos orando los unos por los otros. Pero yo quiero que tú y yo podamos añadir a nuestro estamos orando los unos por los otros. Esta es la manera en que nos ayudamos. Oramos los unos por los otros, porque oramos a un Dios que ayuda al que clama a Él. Por ello debemos de hacerlo. Ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Entonces, mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Si estamos orando por nosotros sin darnos cuenta que en este momento nuestra oración está siendo de beneficio para que personas sean cambiadas. Wow. Puedo leer en esta parte que la historia del apóstol Pablo no es una historia con un final feliz, pero es una historia con un final de consuelo, del consuelo verdadero. Resumen: la situación tenía intenciones de muerte, claro, y era real. El resultado de ese sufrimiento fue más que simple una solución al problema. Nos trajo propósito. Nos enseñó a dejar de confiar en nosotros mismos, en las actitudes humanas que hemos aprendido. Aprendimos a confiar solo en Dios, solo creer que la palabra que nosotros estamos leyendo es verdad, que nosotros miramos hacia arriba y lo miramos con una actitud de creer que hay un creador. No estamos creyendo por tradición, no estamos cumpliendo con un ritual semanal. Provocó un avivamiento de oración. Estoy seguro que antes personas que solamente oraban de vez en cuando están aprendiendo a orar más y mejor. He escuchado muchas de las mejores y más fervientes oraciones en estas últimas semanas, y te confieso algo: algunas de ellas han salido de mis labios. Es el dolor el que provoca en nosotros un quebrantamiento necesario para la oración correcta. Dice la escritura aquí que dentro de este acontecimiento provocó que muchos fueran agradecidos con Dios. Si tú miras a nuestro alrededor, la gente, a pesar de todo lo que teníamos, lo que podíamos hacer, no estábamos agradecidos. Éramos arrogantes, prepotentes, orgullosos, vanidosos por tener la fuerza, el trabajo, el dinero que pensábamos que nos daba seguridad. Pero hoy debemos de dar gracias. Es un momento importante para que agradezcas a Dios por tu vida, por tu salud, que agradezcas por cada día, porque ya tenemos semanas dentro de esta crisis y Dios te ha protegido, Dios te ha guardado. Mira a tu alrededor, mira a tus hijos, da gracias por ellos. Quiero que anotes, toma nota. Y dicho sea de paso, si tú necesitas las notas de nuestro estudio, están en nuestra página. Ahí puedes ir por ellas. La aflicción es real. Eso no tengo que comprobártelo. Quiero decirte 3 cosas sobre esta realidad. Es real para todos, en diferentes tiempos y de diferentes maneras. Nosotros lo miramos ahora en forma global: el país de China, el país de España, y miramos hacia México, hacia Latinoamérica. Es una realidad para todos. La aflicción a todos nos va a afectar, a todos, de diferentes maneras, en diferentes niveles. Algunos ya fueron afectados en su salud, estamos siendo afectados en las finanzas. En todos los niveles seremos afectados. Quiero decirte que todos vamos a reaccionar. Todos estamos reaccionando. Algunos con enojo, otros con fe. Espero que tu reacción sea con fe. Quiero hablarte sobre nuestro consuelo. Lo que te he dicho: el consuelo no es automático. El consuelo es una posibilidad, pero no una realidad en la vida de todos. No importa cuánto sufrimiento haya, no necesariamente por el sufrimiento la gente cree en Dios. El consuelo es posible si tienes fe.
Si tienes una relación personal con Dios, si entiendes quién es Dios en tu vida, tienes un acceso a una fuente de consolación, a una fuente de fuerza, de amor que nadie tiene. Pero tienes que tener esa fe. Pero ¿qué de aquellos que no creen en Dios? No les puede ser posible el consolamiento que viene de Dios, porque lo han rechazado, porque no han creído en Él. La consolación también puede venir por nuestra familia, y qué bueno que nos estamos fortaleciendo y consolando como familia. Pero ¿qué de aquellos que no han nutrido y no han tenido una relación familiar saludable? ¿Qué de aquellos que están en una soledad, en una circunstancia donde no hay una familia cerca? No les será posible tener ese consuelo a través de la familia. Otros pueden recibir este consuelo a través de una comunidad. La comunidad de los médicos, la comunidad de los hombres y mujeres que trabajan a través de los programas sociales. Tal vez esa comunidad de amigos, esa comunidad de compañeros de trabajo, esa comunidad de fe. Pero quiero decirte, podría ser posible que no nos enfoquemos únicamente en tratar de salir de esta circunstancia y ya vivir mejor, sino que podamos encontrar un propósito mayor. ¿Cómo se puede encontrar un propósito mayor en esta circunstancia, pastor? Quiero decirte que hay, por lo menos en mi entendimiento, hay 3 requisitos. Para que tú y yo podamos encontrar en medio de nuestra crisis, en medio de nuestra aflicción, un propósito mayor, tenemos que hacer estas cosas. La primera es, debemos de mirar a Dios como una prioridad. Dios debe ser primero. El primero que influye tus pensamientos. El primero que cuando te levantas tú vas a Él, para que antes de caminar ya te preparó. Que Dios sea el primero al que tú vienes con tus aflicciones, para que Él te enseñe la fortaleza que te puede dar en lo que continúa del día. Pero que sea primero, porque si Dios no es el primero, la preocupación será primero. La preocupación, la aflicción tomarán tu atención, tomarán tu energía, y tal vez al final del día ni siquiera querrás buscar a Dios. Por eso Dios tiene que ser primero. Segundo, debes de comenzar a entender y a creer en lo eterno. Porque quieras o no, si esto pasa y Dios te guarda la vida y el coronavirus se desaparece y ya tú tienes una vida normal, quiero decirte, gloria a Dios, qué bueno, esa es nuestra oración. Pero si no es hoy, será mañana. Pero todos, cada uno de nosotros enfrentaremos la eternidad. ¿Cuál es tu idea de la eternidad? ¿Qué piensas de la eternidad? ¿Es un pensamiento que tratas de evadir? ¿O es una seguridad basada en la promesa de la revelación de la palabra? Porque Jesucristo le dijo a Marta y a María en la pérdida de su hermano Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. No le dijo yo soy la vida y la resurrección. Jesús nos enseñó en el orden cronológico de su declaración que el que entiende la resurrección tiene mejor entendimiento de la vida. Tú tienes que entender la eternidad hoy. Tienes que abrir tu mente y tu corazón a entender qué significa para ti. No es algo para esperar, es algo para hoy entender la vida. Y tercero, cuando nosotros pensamos en otros, déjame, te lo vuelvo a mencionar. Dios debe ser primero. Debemos de entender con claridad la eternidad, y durante el tiempo que estamos acá debemos de abrir nuestro entendimiento y pensar en otros. ¿Quiénes son los otros? Bueno, pues nosotros puede ser cualquier persona afuera de nosotros. Puede ser un miembro de nuestra familia. Puede ser el nieto o bisnieto que todavía no ha nacido. Y si nosotros pensamos en ellos y consideramos que podemos hacer algo para que el futuro en la vida de ellos sea diferente y sea mejor. Imagínate los cambios que se pueden hacer en nuestra sociedad dentro del sistema de salud. Si como comunidad, como una comunidad global, entendemos la responsabilidad que tenemos y hacemos el esfuerzo no solamente de salir de esta situación, sino de establecer un puente que ayude a la generación que está detrás de nosotros a que no se vaya a ahogar por lo que no estaba construido. Hoy necesitamos pensar diferente. Necesitamos pensar en otros. Necesitas pensar en los que no han llegado. Cuando nosotros tenemos una perspectiva de propósito, podemos descubrir que la vida es más grande que una crisis, que cada momento es valioso. Lo que marca la diferencia el día de hoy
es que tú aprendas a confiar en Dios. Quiero decirte que mucha gente está equivocada porque dice: yo creo en Dios, yo creo en Dios, pero ahora tienes que medir cuál es el nivel de confianza. Tu angustia te puede ayudar, tu actitud y tu reacción te puede ayudar a medir cuál es tu confianza en Dios. Creer en Dios es algo común. Toda la gente cree. Sale a la calle, pregúntale a alguien el día de hoy: ¿crees en Dios? Y la gente dice sí. Pero confiar en Dios es algo raro. Confiar en Dios es algo diferente. Es algo diferente porque tú actúas diferente, hablas diferente, piensas diferente y debes de tomar decisiones diferentes. Creer en Dios puede motivarte por un momento. Puedes estar a favor de una oración, pero confiar en Dios nos ayuda en todos los momentos de la vida. Confiar en Dios transforma nuestra manera de pensar. Confiar en Dios transforma nuestra manera de reaccionar, nuestra manera de mirar la vida. Confiar en Dios nos transforma aun cuando nuestra situación no ha cambiado. Déjame decirte de nuevo: confiar en Dios nos transforma aun cuando nuestra situación no ha cambiado. ¿Estás sintiendo ese cambio? Quiere decir que estás confiando en Dios. Pero si solamente te sientes mejor y regresas a ser el mismo, tal vez lo único que tienes son creencias, pero no confianza en Dios. Quiero que en este momento hagas un círculo ahí con tu familia. Vamos a orar confiando en Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a organizar nuestra vida con Él como nuestra prioridad. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender y a comunicar la importancia de la eternidad. Vamos a venir como familia y decirle a nuestros hijos: hay una responsabilidad en todos nosotros, y es pensar en los demás. Todos podemos hacer algo por alguien más. Señor, en esta mañana, por las familias, por los hombres y mujeres, por los que están en un hospital, por los que están a solas en casa o en cualquier otro lugar, por los que tienen el privilegio de estar unidos en sus casas, Señor, para que tú traigas ese orden. La palabra nos enseña que el primer mandamiento es amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro ser. Y el segundo mandamiento es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que podamos no solo creerlo, no solo decirlo, sino podamos practicarlo. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Necesitamos que vuelvas a ordenar nuestra mente y nuestro corazón. Señor, una vez más, por todos los hombres y mujeres que tienen que salir a trabajar, exponer sus vidas y sus familias por el bienestar de otros. Protégelos, guárdalos, te agradezco por ellos. Por todos los hombres y mujeres, Señor, que tal vez se sienten desamparados y tal vez han tenido un corazón endurecido por muchos años. Yo te pido que hoy tu amor se haga presente en sus vidas. Que la muestra de ese amor sea la cruz, que sea manifestada a la vida con el entendimiento y la fe de que esa persona pueda reflexionar y decir: Dios me ama y conozco cuál es la prueba. Jesucristo murió por mí, a pesar de que por muchos años le he rechazado. Él entregó su vida por mí para darme la vida que yo necesito de parte de Él. Señor, te pido por la iglesia, para que sigamos adelante, sigamos testificando y haciendo lo que tú nos has llamado a hacer. Bendice los ministros, bendice la iglesia en el mundo entero. Ayúdanos a florecer como la luz, como la sal de esta tierra, con una nueva luz, Señor. No luz de religión, pero de relación. Una luz de fe, no de tradición. Una fe real, no una práctica común o superficial. Fortalécenos y ayúdanos con el enfermo, con el necesitado, Señor. Sé con ellos. Extendemos esta oración y pedimos que cada uno donde estamos hagamos lo que podemos hacer por otros. Sé con nosotros en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero decirte que a las 12 comenzará nuestro servicio en inglés. Go tell somebody. At noon we will have our English service. God bless you. Declara con nosotros una última vez. Aleluya. La victoria está en ti. Aleluya.
has ganado para mí. La muerte vencida está. Resucitaste, Rey, sentado en majestad. Eres eterno Dios. Resucitado. Resucitado, el vivo está. Él ha ganado, reinando está, resucitado, Él vivo está, Él ha ganado, reinando está, resucitado, Él vivo está. Lo declaramos, lo creemos. Él ha ganado, reinando está, resucitado, Él vivo está. Él ha ganado, reinando está. La victoria está en ti. Aleluya. La has ganado para mí. La muerte vencida está. Resucitaste, Rey, sentado en majestad. Eres eterno Dios.